La semana pasada no hubo vídeo y no porque no lo grabara, de hecho sí que lo grabé, pero no me acabó de gustar el resultado y entonces básicamente decido grabar este, en el que quiero hablar un poco de lo mismo, pero de otra manera. No, básicamente el vídeo que había grabado iba un poquito sobre, bueno, ya sabéis, el tema de siempre, que es todo esto de la inteligencia artificial, cómo nos está afectando a los artistas y también un poco para hablar de todo este debate que, bueno, ya se está haciendo un poco bola sobre si la IA nos roba o no nos roba, de si el arte está acabado, gente que dice que, bueno, ya es el final del mundo y gente que, bueno, que está diciendo que ya estamos viviendo un nuevo renacimiento, lo que sea. Quiero decir, al final no es tanto intentar aportar respuestas, porque yo creo que nadie tiene respuestas en este sentido, sino básicamente intentar aportar una opinión, una reflexión sobre este tema, que lo podamos discutir. De hecho, este vídeo, mi idea es que sea un debate y que podamos, bueno, en los comentarios podáis poner un poquito vuestra opinión y que podamos irlo hablando ahí. Y nada más, básicamente es un poquito eso la idea del vídeo, así que no me enrollo más, tiro la intro y empezamos. Pues yo creo que lo primero que hay que preguntarse es realmente qué es el arte, ¿no? O qué es el arte para cada uno, porque yo creo que esta respuesta no es una respuesta general en la que el arte es lo mismo para todos, sino que creo que para cada persona que hace esto va a tener una respuesta diferente. En mi caso, para mí el arte consiste en poderme sacar mis ideas de la cabeza. O sea, ese es mi objetivo. Soy una persona que tiene muchas ideas y necesito irlas sacando, porque si no se me quedan comiendo la cabeza y eso no hay quien lo aguante. Entonces necesito sacar esas ideas fuera, ¿no? Y una vez las tengo fuera, pues ya está, me dejan tranquilo y puedo dedicarme a otra cosa. Y un poquito así es como funciono yo. Sé que hay gente que a lo mejor disfruta del proceso, sé que hay gente que a lo mejor disfruta con el sentirse súper guay a la hora de mira qué técnica tengo. Eso cada uno tiene lo suyo. En mi caso, básicamente, sirve para sacarme las ideas de la cabeza y quedarme yo tranquilo. Entonces, un poquito por eso me metí en el arte, porque siempre he tenido muchísimas ideas de, hostia, esto estaría muy guay hacerlo, esto estaría muy bien hacerlo, esto tal. Y, bueno, hay que saber sacarlo bien, ¿no? Porque si te lo vas a sacar como mínimo, hazlo pues sabiendo lo que haces, ¿no? Entonces, un poco por eso me metí yo en todo esto. Entonces, creo que es importante tener eso en cuenta, al menos para mí, porque realmente a mí mi visión del arte, la visión que yo tengo del arte me indica o me hace ver que al menos para mí el tema de la IA es completamente irrelevante. Es un cambio de medio, pero yo ya he sufrido varios cambios de medio en mi evolución, digamos, como artista. Es decir, al principio, cuando yo empecé, era simplemente lápiz y papel. Y digo lápiz y papel, punto. Es decir, ni color ni hostias. Era todo blanco y negro, un lápiz, un papel, un montón de libretas que tenía y yo ahí hacía ejercicios y tal. Es verdad que estaba al principio de mi, digamos, entrenamiento como ilustrador y que con eso era suficiente, porque manejar más hubiese sido pues, más jodido, pero en aquel momento era lo que tenía y era lo único que necesitaba, ¿no? Y esa era mi pequeña burbuja de habilidades que yo había aprendido a desarrollar. Luego, más adelante, ya hice el salto al digital. Y el salto al digital no fue un salto, digamos, como muy alegre. Fue un salto un poco traumático, porque realmente la manera de explorar el cómo dibujar es completamente diferente. O sea, a día de hoy, con las tablets que tenemos, que además son tablets que son relativamente baratas, yo tengo una tablet de 20 pulgadas y me costó unos 300 pavos, más o menos. Pero en aquel momento, cuando yo empecé, una tablet a lo mejor de 24 pulgadas ya te costaba 3.000 euros. Entonces, obviamente todo era mucho más caro, no te lo podías permitir. Y claro, la tablet que yo tenía en aquel momento era una tablet que me costó 100 euros o ni siquiera llegó a 100 euros. Era una tablet de estas que no tenía pantalla y que básicamente tú dibujas en la tablet pero tienes que mirar la pantalla del ordenador. Por lo tanto, claro, de estar acostumbrado a trabajar con el lápiz, de tener que estar mirando realmente lo que estás haciendo, a tener que estar trabajando con otra posición, para mí fue reaprender a dibujar por completo. Pasé por eso, es decir, no me importó porque veía que el digital realmente era el futuro. Para mí en aquel momento era lo que tenía que hacer y hice eso, aprendí Photoshop, me apunté a clases para aprender Photoshop y dominé eso. Y realmente, joder, me dio otra serie de herramientas. Yo mirando un poco hacia atrás, preparando un poco este vídeo y pensando un poco todo esto, agradezco muchísimo la trayectoria que he tenido, ¿no? Tener que tener una etapa primera con arte más tradicional, entre comillas. Luego tener esa etapa en digital y ahora, una vez ya he acabado con esas etapas o que les he sacado todo el juego que podía sacarles, podía obviamente seguir perfeccionando, pero que
ya había conseguido una base suficientemente sólida en ambas etapas. Que venga el tema de la IA, pues me parece muy bien, porque es otra etapa más que hay que conquistar, ¿no? Y otra etapa en la que sigo estando un poco flojo, entre comillas, o sea, ya le voy pillando el punto y cada vez es más fácil pillarle el punto a una siguiente etapa porque ya vienes con fundamentos bastante sólidos de las etapas anteriores, pero digamos como que lo veo como un paso evolutivo más y no me preocupa tanto, un poco también por lo que decía al principio. Para mí el arte es poderme sacar estas ideas que tengo en la cabeza, plasmarlas en alguna otra parte, ¿no? Entonces, la IA también puede cumplir esa función y si es al nuevo medio que me tengo que adaptar, pues me adapto, no pasa nada. Y creo que una buena manera de ilustrar toda esa evolución que yo sufrí a lo largo de todo este tiempo que he estado ilustrando, precisamente con una serie que hice, que es, sobre personajes de un libro de Brandon Sanderson, que no sé si lo conocéis, el libro se llama El Antris, y es, uno de los libros que te introducen al universo de fantasía que ha creado Brandon Sanderson, que se llama El Cosmere. Bueno, el tema es que este libro es un libro muy bonito que funciona por sí mismo, es decir, si solo queréis leer el libro, pues ya os funciona igual. Pero digamos que el libro presenta 3 protagonistas y en esta serie lo que hice fue ilustrar a estos 3 protagonistas, ¿no? Entonces, empecé ilustrándolos, como os digo, en mi etapa en la que yo estaba en medio de mi etapa digital. Es decir, en aquel momento cuando yo empecé esta serie, no había IA, no había ni rumores de IA ni nada. Y pues hice la serie de estos personajes, básicamente son 3, está Raoden, está Sarin y está Raz. Y bueno, básicamente hice estos 3, luego obviamente en la etapa, digamos, digital continué haciendo otros personajes del libro y demás, pero básicamente estos 3 eran como el núcleo porque básicamente son los protagonistas en los cuales se vertebran todos los capítulos del libro. Y me acuerdo que cuando empezó a salir todo el tema en aquel momento de Stable Diffusion en 1.5, dije, ostras, voy a intentar hacer esto con IA, ¿no? A ver cómo quedaría con IA. Y en aquel momento yo con el Stable Diffusion 1.5 yo le veía potencial. En aquel momento no había ni loras ni hostias, es decir, no estaba todo tan avanzado como está ahora mismo con ese tipo de modelos. Simplemente era el 1.5 base sin nada, no había modelos preentrenados ni nada porque justo acababa de salir, ¿no? Y de hecho veníamos del 1.4, que de hecho empecé yo con el 1.4 y luego ya salió el 1.5, pero digamos, era esa época, ¿no? Creo que era 2022 o por ahí, verano 2022. Y en aquel momento dije, voy a probar esto a ver si lo puedo aplicar, ¿no? Porque, claro, mi intención era le veía potencial, pero aún así lo seguía sin ver como una herramienta profesional en aquel momento. La calidad para mí no era lo suficientemente buena. ¿Qué pasó? Que pese a que yo veía que la calidad no era lo suficientemente buena, sí que veía que me podía ayudar con ciertas cosas a la hora de ilustrar. En este sentido, lo que utilicé, os voy a poner por aquí también imágenes de la serie que acabó resultando. Si os fijáis aquí, los personajes han cambiado porque cambié el estilo, pero están hechos a mano los personajes de todas formas, es decir, no hay guía en los personajes, donde sí hay guía es en los fondos. Y aquí pasé de lo que teníamos en la serie anterior, en la que los fondos eran como mucho menos figurativos, básicamente porque en aquel momento mi estilo era ese rollo, o sea, básicamente os voy a poner por aquí también ilustraciones de otras series que hice. Mi rollo era hacer como este fondo que era un poco marco, en el que yo tenía pues como esa parte esférica detrás del personaje, luego tenía un estilo un poco modernista, no era modernista obviamente, pero sí que bebía de ello. De hecho, os voy a poner ilustraciones de una serie que es la de Demonios del Renacimiento y luego la otra que hice de Lovecraft, donde sí que las formas estas un poquito pseudo-modernistas se pueden ver en la parte de abajo de las ilustraciones, del fondo de las ilustraciones, no tanto el personaje en sí, pero bueno, un poquito bebía de eso. En el caso de la serie del Cosmere, porque de hecho luego hice otra serie que iba de Mistborn, que también forma parte de la misma mitología, pero que es otro libro completamente diferente. Bueno, bebe un poco ese esqueleto, pero ya se aleja muchísimo de esa idea modernista que tenía al principio. Pero bueno, el tema es, los fondos son como más abstractos en este sentido. Luego, cuando hice el salto con la IA, ahí ya podemos ver que son fondos mucho más figurativos, ¿no? Hago el personaje, sí, lo hago yo a nivel manual, pero le voy a dar un fondo pues más figurativo utilizando la IA. ¿Por qué? Porque yo de siempre me he especializado en personajes. Y diseño de personajes siempre ha sido, digamos, la marca de la casa. Pero el tema paisajístico nunca ha sido algo que haya hecho yo demasiado. Es decir, por ejemplo, para esa serie que os comentaba de Demonios del Renacimiento, sí que hice un fondo a mano y un fondo paisajístico de esta más figurativo
a mano, que también os lo pondré por aquí, pero aún así ese fondo, como os digo, yo no soy una persona que esté orientado al paisajismo. Creo que esto es algo que requiere un nivel de especialización igual de grande que lo requiere el dedicarte exclusivamente a personajes, porque, digamos, las skills que necesitas para hacer paisaje, algunas son comunes con las que necesitas para hacer personajes, pero hay otras skills que son completamente diferentes, ¿no? Entonces yo me especialicé en personajes y dejé los paisajes como, bueno, obviamente me sé apañar, pero no soy experto en eso, ¿no? Y eso es algo que desde siempre tuve claro. Entonces, cuando aparece la IA y veo que, bueno, para personajes, bueno, me puede ayudar, puede ser una inspiración, pero que realmente yo lo hago mejor que la IA, digo, bueno, vale, para mí los personajes, pero, oye, si los fondos los puedes hacer tú, me parece bien. Compartimos el trabajo, ¿no? Un poquito con la IA. Y un poco nace esa serie que es un paso hacia adelante hacia lo que quería hacer, ¿no? Más tarde, de hecho esto fue hace unos meses, decidí volver a hacer esta serie, pero esta vez 100% con inteligencia artificial. No exactamente 100% con inteligencia artificial, ya os he enseñado mi método, de hecho os dejaré por aquí la serie que tengo en la que os enseño cómo se hace un personaje desde que tienes la idea hasta que realmente lo ejecutas, cómo se puede hacer eso con inteligencia artificial, pero básicamente mi planteamiento es qué me gusta a mí de crear personajes. A mí lo que me gusta de crear personajes no es el proceso de crear personajes en sí, o sea, no es la ejecución de la imagen. A mí lo que me gusta es resolver el puzzle. Esto es lo que realmente me gusta del arte. El arte tengo una idea, pero una idea que es difusa. Yo no sé qué es lo que quiero exactamente. Tengo conceptos, tengo a lo mejor texturas, tengo colores, tengo cosas, tengo piezas sueltas. Y una idea más o menos que intenta vertebrar todas esas piezas, pero realmente no tengo muy claro cuál es la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago un proceso que consta en empezar a ordenar todas esas ideas hasta que eso cobra forma y empieza a tener algo que, digamos, empieza a darle sentido a ese cúmulo de conceptos sueltos que tengo delante, ¿no? Un poquito es lo que os enseñé en el vídeo en el primer vídeo en el que diseñábamos al personaje de Nora, en la serie esa que os he puesto ahí arriba. Básicamente es lo que hacemos, o sea, yo lo llamo sintonizar la radio, ¿no? Es decir, vas oyendo interferencias y tienes que ir sintonizando un poco para que realmente todas esas interferencias cobren sentido y entonces se empieza a oír algo. Y tengo el diseño. Pero claro, el diseño, una vez lo tienes, una vez ya resuelto el puzzle, entre comillas, hay que ejecutarlo. Y la parte de ejecución, por mucho que mucha gente sea una enamorada de todo esto y lo ponga muy, muy romántico, es un petardo enorme. Es decir, hacer el boceto a lápiz y todo esto, maravilloso, me encanta. Pero luego ponerte en tintar, los colores bases, que si poner las sombras, obviamente lo hago y lo hago de una manera mecánica y lo he hecho millones de veces porque sé hacerlo, domino la técnica, pero es un proceso repetitivo, siempre es igual. Entonces, ¿qué me gusta de hacerlo con inteligencia artificial? Cuando di el paso a hacerlo con inteligencia artificial, ¿qué es lo que me gusta? Pues lo que me gusta es que realmente yo me puedo dedicar a toda esa primera parte de resolver el puzzle. Ya no hace falta que le dedique 2 horas solo o 3 horas porque, hostia, tengo un deadline y entonces tengo que repartir el tiempo. La parte mecánica lleva mucho tiempo también. No, puedo hacer que casi todo sea parte de resolver el puzzle y la parte mecánica se haga muy rápido. Entonces, para mí, la IA no supone perder nada. Es decir, yo no pierdo nada. De hecho, gano porque creo que a nivel de calidad, dependiendo de lo que entendamos por calidad, porque realmente, si bien algo que tenía mi estilo y que me gusta mucho es que era muy único y que mucha gente me lo ha dicho, es que tu estilo es muy único, tal, no sé cuántos, y ahora sí que he bebido hacia un estilo más realista que considero que queda muy resultón, que está muy bien y todo esto, pero es verdad que pierde personalidad. Entonces, claro, obviamente lo suyo sería poder encontrar algo que estuviera a caballo, es decir, que pudiera darme esa espectacularidad que puede darte el realismo, pero que a su vez tuviera personalidad mía. Sé que más adelante, cuando aparezcan herramientas de IA más avanzadas, y de eso ya hablaremos un poquito más adelante, podré hacer eso. Es decir, podré entrenar un modelo con mis especificaciones técnicas, incluso podré tener mi propio laboratorio de estilos, entre comillas, por decirlo de una manera, con una IA, entrenar una IA que básicamente se dedique a generarle estilos en base a mis directrices. Es decir, no copiar estilos de nadie, porque esa no es mi idea, pero sí poder crear como parámetros, como por ejemplo lo que es la línea, los contornos del personaje, si los quiero más redondos, más rectos, más tal, si quiero que el estilo sea más o menos simplificado, y aunque la única variable que tengamos o de lo que partamos sea la realidad,
que es al final de lo que partimos todos cuando diseñamos un estilo, el poder distorsionar esa realidad con parámetros que le puedas decir a la IA, eso es lo que te puede generar estilos nuevos. Al final es lo que haces tú de manera manual, lo que pasa es que aquí lo haces a través de un software que se dedica a distorsionar la realidad a través de los parámetros que tú le estás indicando, ¿no? Creo que hacia eso también vamos a ir y que aunque los modelos de IA a día de hoy no funcionen de esa manera, creo que llegará un punto en el que sí que podrán hacerlo. Entonces, bueno, un poquito quería enseñaros esa evolución, cómo pasé yo de simplemente digital a digital más IA a simplemente IA, porque realmente esta evolución para mí ha sido muy orgánica, es decir, no es algo que haya forzado, no es algo que haya sido como brusco, ¿no? Es decir, lo fui introduciendo poco a poco y lo fui introduciendo en las cosas que creía que podía aportar algo. Es decir, cuando la IA no me aportaba personajes, dije, oye, ya me encargo yo de hacer personajes. ¿Por qué? Porque la IA no me aporta nada. Pero cuando vi que la IA sí que me podía aportar a hacer personajes, porque siempre estuve practicando, o sea, siempre tuve la IA ahí, siempre estuve haciendo experimentos y siempre estuve con un ojo metido en esto cómo funciona, a ver qué han evolucionado. Ay, que de nuevo, hostia, esta herramienta es mejor, pues vamos a probar esto. Y creo que si algo ha vertebrado siempre mi trayectoria, desde que hacía cosas a simplemente lápiz hasta ahora, ha sido experimentar. Y experimentar con cosas nuevas. Hostia, ha salido este programa, pues vamos a usarlo. ¿Me aporta algo? No, no me aporta nada. Pues entonces que le den. O, ostras, sí, pues sí me aporta. Pues venga, a ver qué podemos sacar. Y el programa a lo mejor me aporta en 3 herramientas. Pero luego, ostras, hay esta 4ª herramienta que no la había aprendido en un principio, pero sí que es útil. O me viene alguien y me dice, oye, pues has probado esto. Y creo que esa manera de ir probando, de ir iterando, no, digamos, renunciando a nada, porque para mí nunca ha sido un corte de decir, vale, pues yo qué sé, dejo el lápiz y cojo el digital, o dejo el digital y ahora me paso a la IA. Siempre ha sido como una evolución de ir metiendo cosas nuevas a lo que ya estás haciendo y entonces ir evolucionando a partir de ahí. Cuando yo pasé del lápiz al digital, al principio básicamente hacía mis ilustraciones a lápiz, las escaneaba y luego una vez las tenía escaneadas ya hacía digital por encima. Y un poco con la IA ha sido lo mismo, es decir, cuando hice esa etapa de un poco que está entre medias, básicamente eso era eso, ¿no? Y hacía mis ilustraciones en digital porque ya había aprendido a hacerlo y yo ya hacía un proceso 100% digital en aquel momento, pero dije, oye, vamos para el fondo, vamos a hacer esto. Y era como, ostras, ¿no? Y entonces con eso ya empecé, en ese punto ya empecé a trabajar un poco el tema del photobashing, ¿no? De, ostras, pues puedo hacer aquí, y aprendí esas técnicas de photobashing que luego ya se fueron juntando con las técnicas que yo ya utilizaba y entonces todo ha sido una evolución. Todo parte de lo mismo, pero cada etapa ha aportado cosas nuevas. Al final, lo que me llevo de aquí y un poco mi reflexión es, en primer lugar, las experiencias que vas haciendo, es decir, creo que esa evolución te aportan habilidades concretas, es decir, creo que dibujar no es una habilidad por sí misma, sino que dibujar es el cúmulo de muchas habilidades pequeñitas, muchas pequeñas skills que se van sumando y que como tú tienes todas esas pequeñas skills, al final resulta en que dibujas bien, pero que son skills pequeñas. O sea, una skill puede ser simplemente saber hacer bien una línea. Esa es una skill muy básica, pero es una skill muy necesaria. Tener control sobre la línea. Saber dominar una herramienta concreta de Photoshop. Eso también es una skill muy necesaria para saber ilustrar. Entonces, creo que es importante valorar todas esas pequeñas habilidades, porque hay pequeñas habilidades de estas, como, yo qué sé, saber generar una imagen con Stable Diffusion, que es una habilidad nueva que he aprendido ahora que está la IA. Pero otras habilidades, como saber utilizar el balance de colores en Photoshop, es una habilidad que ya había aprendido en mi etapa digital, que la sigo utilizando a día de hoy. Entonces, todo esto hace que te puedas adaptar más fácilmente, porque no es aprender un set de skills completamente nuevo desde cero, sino es ir aprendiendo skills nuevas que puedes ir incorporando poco a poco a todo esto. Y creo que eso es algo muy positivo y que si tienes una mente como más abierta en este sentido de ir incorporando cosas nuevas a tu proceso de trabajo, que siempre va a ser el mismo, al final el objetivo siempre es el mismo. Para mí el objetivo nunca ha cambiado. Mi objetivo desde que empecé hasta hoy, y creo que en el futuro seguirá siendo igual, es, tengo ideas, me las quiero sacar de la cabeza, vamos a plasmar esto. Cómo lo haga para mí me es completamente irrelevante. Es decir, lo único que quiero es poder sacar estas ideas y que estas ideas lleguen al espectador, a la persona que realmente le gusta ver
las ideas que yo hago lleguen de la mejor manera posible. Eso es lo único que me importa. Ahora, las herramientas que vaya a utilizar creo que son irrelevantes y que no me definen. Es decir, el arte seguía siendo igual de mío cuando lo hacía solo con lápiz, a cuando lo hacía con Photoshop, ahora cuando lo hago con inteligencia artificial. Sigue habiendo Photoshop en el proceso de inteligencia artificial, pero ya me entendéis. Quiero decir, creo que el proceso es irrelevante. Lo único que importa es, digamos, la intencionalidad que tengo a la hora de hacer esto. Luego hay otro tema que también creo que es importante y es la experimentación. Quiero decir, creo que el artista de por sí tiene que estar experimentando todo el rato con técnicas nuevas. Y da igual hacia dónde quieras moverte. Es decir, si lo tuyo es el arte más tradicional, pues experimenta con cuestiones tradicionales. O sea, no te pongas a experimentar con inteligencia artificial si no es lo que quieres hacer. Es decir, si a ti te gusta, que te diré yo, pintar, pues prueba con distintas técnicas de pintura, prueba con distintas pinturas, distintas marcas, pues hazlo de una manera o de otra, pero siempre ves experimentando porque eso te puede llevar a sitios nuevos. Muchas veces puede ser que no te lleve a ninguna parte y digas, pues esto no me sirve de nada, pues no lo voy a utilizar. A mí me ha pasado también muchas veces de probar técnicas nuevas porque me parecían interesantes, luego las pruebas, las ejecutas y dices, pues no, era un churro. Pasa y no pasa nada, es decir, has experimentado, no has perdido el tiempo tampoco, simplemente te ha servido para comprobar que eso no era para ti, ya está. Pero experimentar siempre, no hay que tenerle miedo a eso. Y si lo tuyo es lo digital, entonces sí que te recomendaría experimenta con temas de inteligencia artificial. Porque, sinceramente, en el punto en el que estamos, creo que solo hay dos tipos de artistas que van a prevalecer, digamos, dentro de unos años. El primer lugar es el artista 100% analógico, es decir, el tío que no ha tocado un ordenador en su vida y que todas las obras que hace, bueno, a lo mejor las escanea pues para venderlas a nivel digital, pero digamos que la obra en sí, el 100% de la obra, se hace manualmente. Creo que esa persona no tiene que tener ningún tipo de miedo a la inteligencia artificial porque lo que hace ya aporta un valor muy importante, que es el tema de, oye, yo tengo mi skill, yo tengo mi manera de hacer las cosas, ¿no? Esa etiqueta que se pone, bueno, que se ha inventado ahora, que es el Made by Humans, ¿no? Pues eso lo tiene, 100% humano, manual, y eso aporta un valor. Y en ese sentido yo creo que ese tipo de artista analógico, el pintor, el que usa óleos, acuarelas, témperas, lo que sea, Copics, da igual la técnica que usas, mientras lo hagas todo 100% a mano, yo creo que ahí va a haber un valor siempre, ¿no? Y luego está el artista con inteligencia artificial, que es el que aporta velocidad, aporta versatilidad, y creo que es un campo que, aunque aún esté en su infancia, creo que no hemos visto casi nada de lo que esto puede llegar a hacer. Creo que de momento la inteligencia artificial está copiando un poquito la manera de hacer digital, ¿no? La manera de hacer tradicional desde un punto de vista digital. Creo que eso va a cambiar. Quiero decir, creo que de eso nos queda poco y que dentro de no muchos años, a lo mejor 1 o 2 años, ya vamos a ver maneras nuevas de enfrentarse al digital, ¿no? Ya se hablaba de que no habrá diferencia entre hacer una imagen, hacer un vídeo o hacer un 3D. Todo será lo mismo, será el mismo proceso. Y eso abre un campo de trabajo nuevo y que creo que va a tener valor por sí mismo, ¿no? Donde sí veo el problema es en el artista digital. Creo que el artista digital está entre dos aguas y eso es lo que lo convierte en una posición muy vulnerable. Porque en primer lugar, no es tan manual como el que realmente hace las cosas de manera manual, es decir, como el pintor, como el que está fuera ahí en su estudio trabajando en sus cuadros y en sus obras, o sea, esa parte tan auténtica no la tiene, pero por otra parte no es tan eficiente como el artista que utiliza IA. O sea, que tienes un tío que no es 100% manual ni es tan eficiente. Entonces, para mí es el perfil que yo creo que más se tiene que adaptar. Es decir, si es un artista manual, profundiza en eso. Si es lo que quieres, creo que 100% tienes vía libre y que no hay un problema en ese sentido. Creo que lo que aportas tú puede ser calidad, pero que la calidad es lo de menos realmente. Lo importante es la naturaleza de tu obra, lo que quieras expresar. Y si lo que quieres expresar conecta con la gente, tienes vía libre y no creo que la IA te vaya a afectar en ese sentido. Y creo que el artista de IA entra en el campo de, por un lado, habrá personas que utilicen la IA de una manera más experimental y me gustaría estar en ese campo. Y luego creo que habrá otra parte que será la industrialización del arte que sigue existiendo a día de hoy y es donde está el artista digital a día de hoy. Y esa industrialización del arte lo que exige es calidad y velocidad, pero a partes iguales. Y creo que la IA realmente puede aportar eso mucho mejor que un artista digital tradicional. Aporta también mucha calidad y aporta también mucha velocidad, muchísima más velocidad que un artista digital. Por eso digo que
la posición del artista digital es la que veo más vulnerable de todas. Se puede reinventar, es decir, no digo que vaya a desaparecer 100%, pero creo que es el tipo de artista que más jodido lo va a tener. Entonces, recapitulando un poco, y no para llegar a conclusiones, digamos, finales, sino para abrir un poco el debate, me gustaría saber qué opináis vosotros de todo esto. ¿Cuál creéis que sería el futuro del arte? Realmente, ¿cómo veis que va a evolucionar todo esto? Si estáis de acuerdo conmigo en que realmente sí que habrá un fuerte campo a nivel manual, porque yo creo que sí que el tema de lo manual va a coger fuerza y se le va a ver más valor, y también va a ser como algo, un artículo, entre comillas, un poquito de lujo, porque creo que con todo el arte que va a haber de manera hecho con inteligencia artificial, esa gente que haga ese arte manual y lo haga bien, va a tener ese extra, ¿no? Va a tener ese tema de decir, no, es que esto está hecho a mano y eso va a cobrar valor, porque será más raro de ver y creo que eso será también algo bastante más potente. Y luego el tema de que obviamente el mercado del arte a nivel, bueno, obviamente la parte de industria, y cuando hablo de industria me refiero a estudios de videojuegos o de pelis, y creo que toda esa parte sí va a estar muy copada por el tema de la inteligencia artificial. Hay sí incluso editoriales, o sea, toda esa parte que sirve para hacer un producto, creo que ahí va a haber mucha IA. Entonces, bueno, simplemente reflexiones. Creo que esto va a ir un poco por ahí. Me gustaría saber qué opináis vosotros. Y nada más, os leo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya hecho como mínimo pensar un poquito. Y nos vemos en el próximo. Adiós.